Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a esta hora de la mañana, jueves 19 de marzo de 2015. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Esta mañana rompemos la tendencia que hemos traído en los últimos días de abordar temas electorales para concentrarnos y adelantar en conocer la visión que tienen aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre los retos que hay en materia de aplicación y administración de leyes. Este es un tema muy importante. Con ellos, en este programa queremos, dibujar un escenario que nos permita entender mejor qué características debe de tener un funcionario de este calibre, ya que paralelo a estos procesos de selección, se suman acontecimientos importantes que demuestran que como país democrático hemos avanzado en elegir transparentemente a funcionarios idóneos para cargos públicos. ¿Cómo superar los vacíos que deja una cuestionada administración judicial para colocarla en el objetivo primordial de tener los salvadoreños una pronta y cumplida justicia? Esa es una pregunta clave que vamos a tener con ellos en nuestro programa, así es que desde ya les invitamos a que se mantengan pendientes durante esta hora y media y como siempre para ponernos en perspectiva de lo que vamos a hablar con nuestros invitados. Lorena Melara, como siempre, le damos la más cordial bienvenida. Lorena, buenos días, qué gusto como siempre saludarte. Buenos días. Buenos días en el estudio y para nuestros televidentes. Ernesto, te comento que la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador tiene inscritos a 28 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 34 postulantes al Consejo Nacional de la Judicatura. Una elección con 25,000 abogados preparados para votar y sobre la cual se tienen expectativas claras. Veamos. Con las experiencias pasadas tildadas de compadrazgos políticos, las asociaciones de abogados se esfuerzan por una elección transparente que garantice el tipo de funcionarios que el país demanda. Que uno de los moldes que a mí me gusta son los que está dejando la actuación de la Sala de lo Constitucional. Es decir, un molde de conocimiento, de entereza y de valentía. Lo demás sale sobrando. Porque si vamos a poner sabios que se doblegan ante las fuerzas o los intereses, de nada sirve. Ese para mí es el perfil ideal en todas las salas. Que se aplique la ley porque el texto de la ley es claro y no porque mi función al llegar ahí es retorcerlo. Y también quiero marcar que hay una frustración general en el gremio por la forma en que se ha venido eligiendo a los magistrados, que es un reparto político y no respetando el voto del gremio. Entre esas listas de 15 abogados para magistrados, el sector femenino no duda en surcarse el camino, como ha ocurrido en anteriores periodos que hoy deben ser renovados. Lo importante de nosotros es destacar que las mujeres pueden ejercer liderazgo. Todavía tendríamos que esperar de esta renovación hasta la próxima renovación que cambie la Sala de lo Constitucional para poder optar y postular una mujer en la presidencia de la Corte Suprema. Esta elección que le corresponde a la nueva Asamblea tendrá efecto hasta 2024. Ernesto, después de definir la lista de candidatos a magistrados, el próximo 28 de marzo, los diputados entrantes tienen hasta finales de junio para renovar las distintas salas, que para el caso sería la Sala de lo Civil, Penal y Contencioso Administrativo. Con esto vuelvo contigo para conocer el análisis. Adelante. Me parece que es bien interesante lo que decía nuestro buen amigo, el doctor Nelson García, que esperaría que de alguna manera, con este proceso en el cual se van a someter ustedes, tenga, digamos, el debido respeto por la clase política para que al final de cuentas no vayan a estar ellos por cuotas políticas partidarias sacar nombres que no han pasado los procesos pertinentes de, digamos, elección y selección oportuna en esos procesos, doctor. Respetando la profesión, con experiencia
e imparcialidad, tendremos magistrados que no serán presionados de ninguna manera por ningún partido político. Desde mi punto de vista, téngate 3 puntos. 1, capacidad, ética e independencia. Porque de pronto puedo ser una muy buena persona, pero no estoy capacitada, no estoy preparada para enfrentar eso. 2, una persona puede ser una lumbrera, pero no ser ético. ¿Me explico? Y luego puedes ser muy capaz, de pronto ético, pero te puedes doblar en alguna medida a que otro poder del Estado te pueda querer ejercer control en tus decisiones. Nuestras propuestas hacia la Corte las ponemos a disposición. De esa lista no se sabe nada, no estoy cuestionando personalmente a los integrantes de la lista. El proceso de selección de esa lista debería de ser público. Toda la comunidad jurídica debería tener de manera clara y sin lugar a dudas cuál es el proceso, paso 1, paso 2, y saber si uno va a ir a dejar su currículo y cuáles podrían ser las expectativas, dado que hay una transparencia de cuáles son los requisitos. Merecemos, digo yo, que los 15 postulantes por el Consejo Nacional de la Judicatura, como tal y cual me decía Sandra Luz, deben tener un perfil que la población, el gremio de abogados del país, tenga también confianza en ellos, así como van a elegir los 15 que van a entrar por el gremio de abogados. Son 15 y 15, son 15 y 30 los 15. que se presentan en la asamblea, ¿no? 30 los que presentan en la 30. asamblea. Nosotros también tenemos desde ya motivarnos a ser independientes en nuestra administración, si es que no logramos llegar a la Corte Suprema de Justicia. Ya vamos a hablar de eso. ¿De qué propuestas tienen ustedes al respecto? Nosotros, nuestros procesos modernos en nuestro país tienen como característica el principio de publicidad, y bajo el principio de publicidad el pueblo tiene la facultad de darse cuenta cómo el juzgador llega a una decisión, pero esa publicidad, tanto en esta selección que hace el Consejo Nacional de la Judicatura, como los procesos internos de la Corte Suprema de Justicia, no son públicos. Una de las características especiales que debe tener un magistrado de Corte Suprema de Justicia es experiencia. ¿Qué cosas cambiaría o qué aportes daría, digamos, para que los salvadoreños tengamos, digamos, una mejor, digamos, concepción o idea de que en el país el sistema judicial o la justicia como tal realmente es para todos? Cada uno de esos miembros que conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cerremos filas para proyectar que nuestra sociedad crea. ¿Sabe cuál es el principal problema desde mi punto de vista? Es que hemos sido muy cuestionados. Nos ha faltado credibilidad. Pero es por algo, ¿no? Es precisamente o sea, si es cuestionado, usted hablaba de que hemos perdido el respeto. Sí, ¿por qué se le ha perdido el respeto? Claro, y tenemos que hacer un autoexamen de casa, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo mal? Pero no solo a nivel teórico y a nivel abstracto, sino que es importante que usted haga un diagnóstico. A nivel práctico, usted diga, hagamos acciones. ¿Verdad? Hay mucha deuda y muchas cosas internas de nuestro sistema que tenemos que mejorar. La Corte Suprema de Justicia ha sido una institución que ha sido cuestionada por su equidad, ¿verdad? Porque no ha sido equitativa. Las decisiones internas, por ejemplo, de carácter administrativo, tenemos que transparentar la Corte Suprema de Justicia en todos los aspectos, administrativo y jurisdiccional. ¿Qué piensan ustedes de las contradicciones que hubo o que hay entre la sala de lo contencioso administrativo y la sala de lo constitucional, por ejemplo? Esos salieron a la luz pública y creo yo de que no llevan una buena imagen. Es difícil, Ernesto, porque no todas las personas pensamos igual. Y es válido en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, que no todos tengamos la misma manera de pensar. ¿Puede la sala de lo contencioso en algún momento desestimar, digamos, una resolución de la sala? Esa es parte de la, digamos, del problema real, ¿no?, que se generó en esa confrontación que hubo precisamente, ¿no? Ya nuestra Constitución establece cuáles son las funciones específicas de cada una de ellas. Aquí ya es tema de interpretación. Si queremos respetar un Estado de Derecho, tenemos que aprender qué es lo que, no es qué es lo que la sala o quiénes son las personas que están en la sala dicen, sino que yo, ante todo, tengo que ser respetuosa de la Constitución. Pero aquí se ha cuestionado mucho el papel de la sala de lo constitucional, especialmente por la clase política, por considerar que estos en algún momento se extralimitan en sus funciones. Es decir, aquí hay algo que me huele mal. El derecho es contradictorio.
el derecho en sí es contradictorio. Por su naturaleza lo Por es. su naturaleza es contradictorio. El que Legalista, ¿no? Sí, pero más que todo interpretativo, como lo decía Sandra Luz. E incluso una sala de alta jerarquía puede equivocarse. ¿Cómo entonces el ciudadano, cómo entonces en la demás población puede controlar que ese control que existe de constitucionalidad sea en base a los parámetros legales ilícitos? El máximo organismo de interpretación de la ley es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, sus decisiones son de estricto cumplimiento. Pero ¿quién controla la Sala de lo Constitucional? Exactamente, o sea, es que, Pero es que si nos vamos, esa es parte del debate pero es y que él si tiene nos vamos, razón. si nos vamos a ese punto, la siguiente pregunta sería, y bueno, si le ponemos un organismo que controle a alguien a la sala, entonces ¿quién va a controlar a ese organismo? Y nos vamos a ir de manera retroactiva. No podemos esconder el debate, no podemos esconder que esas figuras se crearon en este debate, en esa atmósfera de contradicciones. No, tenemos un Es decir, diseño. ¿quién controla? La pregunta es válida. ¿Quién? Es decir, bueno, voy a hacerlo y esto lo voy a repetir porque no es una cosa que a mí me nace. Alguien decía en ese mismo debate, en ese mismo enfrentamiento, o sea, aquí decía un político, no recuerdo quién, aquí están tan endiosados que creen que ellos tienen la razón. Lo que sucede es que tenemos un diseño constitucional. Ya tenemos una constitución y no nos podemos salir de la constitución. O sea, nuestra constitución, que es nuestra carta magna, nuestra norma primaria, la que irradia todo el ordenamiento jurídico, ya diseñó un modelo. Cuando decimos o nosotros planteamos quién controla la actuación de quienes controlan el constitucionalismo, no estamos hablando de crear instituciones nuevas ni crear nuevas instancias que no estén en la Constitución. Nosotros somos respetuosos de la Constitución. Estoy hablando de la comunidad, no solo jurídica, sino que del pueblo en general, que nos demos cuenta cómo arriban a esas decisiones. ¿Cuál es el marco de discusión teórico, jurisprudencial, para llegar? Nosotros simplemente conocemos la resolución en sí y los fundamentos, pero no hemos participado, no hemos conocido el debate que se genera a partir de eso. Considero que eso es diferente. el debate tiene que ser, público en todas las salas. Y no solo estoy hablando de la sala de lo constitucional, sino que de todas las salas. Como abogado tengo el derecho de estudiar la norma y expresarme en relación a la norma, siempre y cuando lo haga desde un punto de vista ético, desde un punto de vista profesional y con conocimiento. El tener acceso a ello es un paso adelante, lo que yo le comentaba de México, que las discusiones de carácter jurisdiccional de la Corte en pleno, todo ciudadano de México puede escucharlas. Abrir los debates en la Corte Suprema de Justicia como lo hace la Asamblea Legislativa. Claro. ¿Verdad? Yo creo que ese es un punto medular. ¿Por qué no se hace? Es una muy buena pregunta. Creo yo que porque estamos en un proceso todavía de entrar a darle vigencia a ese Estado democrático de derecho. Ya empezamos con la Asamblea, pues puede seguir ahora precisamente la Corte. La Asamblea, quieras o no, con todos sus... claro, con todos sus bemoles que pudieran haber. Bemoles que tiene. Ya ha dado hasta un canal de televisión tiene para hacerlo público en todos los debates. Entonces ¿no? puede perfectamente... ¿Por qué no hacerlo en la Asamblea? Por la Corte Suprema. de Justicia. Claro. ¿Qué hacer para que la mora deje de existir? Yo ahí lo que digo que se necesita trabajo, a conciencia. Y por eso en una de mis peticiones decía, de mi postulado, digo, descentralizar administrativamente los servicios de la Corte Suprema de Justicia. Creo que estamos ahí en deuda, no porque no tengamos recursos. Recordemos que por Constitución tenemos el 6% del presupuesto de la Nación. Claro, ahí hay mucha tela que cortar porque no todo el dinero se desembolsa a la Corte Suprema, sino que se va dando por periodos. O sea que si la sala dice que se haga la guerra, ¿se hace la guerra? ¿Quién pone límites, doctor? Bajo ningún punto. La sala no va a ser... No van a hacer decisiones arbitrarias. Sus puntos de vista son en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. Con mucho respeto a la televidente, no pudiéramos llegar a unos extremos de decir, bueno, como ellos dicen, declaro la guerra, vamos a pasar a la guerra. Ya sería una postura muy extremista, ¿no? Es una pregunta válida en el sentido que las personas que no conocen de derecho pueden hacerse. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de una institución, hasta dónde puede llegar el poder de decisión
o de aplicación en el caso de una institución. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Mañana análisis político de la semana, no se lo pierda, pásela bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.